construir. Entonces básicamente se empezó por un asesoramiento por parte nuestra y empezamos a trabajar en conjunto con el fin de lograr darle una forma a esto y bueno, y que pueda ser producible respondiendo a todas las necesidades que ellos tenían. Entonces a partir de eso nosotros empezamos a tirar distintas alternativas de cómo generar este equipamiento accesible pero sin entorpecer o sin generar ruido dentro de lo que es un espacio cultural, ya sea un museo o un centro cultural. Teníamos que trabajar de alguna manera de que ocupe cierto espacio, cumpla con los requerimientos, pero que también sea muy fácil para trasladarlo. Al momento de generar las propuestas hubo dos ideas rectoras con las cuales trabajamos. Por un lado, la idea de que sea plegable para que pueda disminuir el tamaño para ser transportado fácilmente, y por el otro lado el tema del encastre, que nos pareció por ahí la más factible. Entonces empezamos a trabajar más en eso porque ayuda a colapsar mucho más el equipamiento al ser encastrable que al ser simplemente articulado. Entonces nos centramos más en eso y bueno, empezamos a responder a las medidas ergonómicas que se nos habían solicitado para que tengan las dimensiones correspondientes y sea accesible a todas las personas. Cómo responder a todo esto con el mínimo de piezas posible y el mínimo de procesos para que tampoco sea una cuestión, sea un producto muy caro, ¿sí? Para que pueda ser accesible también económicamente a las instituciones para que puedan contar con el mismo. El problema que se generó, digamos, o que se detectó cuando los chicos nos plantearon más o menos lo que ellos necesitaban, era generar un equipamiento que no compita con la obra, o sea, que no tome protagonismo dentro del espacio cultural, sino que sea un elemento de interfaz o un elemento de comunicación, pero que no compita con la obra y en el mismo contexto del museo. Para eso se empezó a trabajar con formas simples y se decidió trabajar con materiales pintados en blanco o materiales translúcidos para que este equipamiento empiece a desaparecer, a perderse y a desdibujarse dentro de lo que es el museo. Está generado utilizando muy pocos materiales, acrílico y MDF principalmente. Para unir los diferentes componentes se usaron dos tipos de uniones. Por un lado el encastre para los componentes principales del equipamiento y por otro lado se usaron algunos tornillos que van a servir para fijar piezas secundarias. El equipamiento cuenta básicamente de dos placas de acrílico que generan la altura del mismo, que pueden unirse a dos alturas diferentes, lo que permite que el stand en muestras o en ocasiones especiales pueda ser utilizado por medio de niños. La otra altura es una altura para un público generalmente adulto, que incluye obviamente las personas con discapacidad, silla de ruedas y demás. En la parte superior encontramos dos placas de soporte a la cual se unen una serie de superficies que van a servir para soportar por un lado la información en braille, ¿sí? Información de la obra y de la muestra, y por otro lado va a haber un espacio particular que va a ser una extensión de la obra que va a ser intervenida por los artistas y va a servir para que el público pueda interactuar de otra manera con la obra para poder entenderla y que haya un poco más de comunicación. En la parte superior del stand y unido a las placas de acrílico se va a fijar una pantalla LCD que también va a ser un elemento de comunicación que va a servir para que el público también interactúe un poco más con la obra o pueda llegar a comprenderla un poco más en profundidad. En los soportes principales laterales, que son dos, se va a colocar por un lado unos auriculares que van a tener una reproducción sonora, también en referencia al cuadro o al artista que esté exponiendo. Y por otro lado va a haber un espacio donde se va a poder poner información en soporte papel, ya sea en braille, en macrotipo o en información tradicional sobre la muestra o el artista.